Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. En estos momentos, en la Comisión de Educación del Senado se encuentra conociendo el proyecto de ley enviado por el Gobierno para la reforma a la educación superior. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados tras un año de discusión. Se espera que en esta etapa la discusión sea de igual o superior tiempo, porque tienen que estar todos los actores involucrados, académicos, estudiantes, diferentes organizaciones vinculadas justamente a la educación. Así que se espera una discusión bien larga y hasta el momento ninguno de los sectores se encuentra conforme con el proyecto presentado. Esta es la nota de contexto y volvemos. Ha sido el derrotero del gobierno y el telón de fondo en el debate público. La reforma educacional, que augura un mayor y mejor acceso a la educación, ha debido sortear varios tropiezos en el camino. Gratuita, universal y de calidad han sido las grandes premisas para su implementación. Hoy, más de 260.000 estudiantes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica son beneficiados con la gratuidad, pero desde la Contraloría se ha alertado que no todas las instituciones han transparentado el uso de los casi 750.000 millones de pesos asignados para tales efectos. Con 32 universidades adscritas a la gratuidad, de las cuales 18 son estatales y 14 privadas, el Consejo de Rectores ha solicitado al Congreso subir las exigencias para ser objeto del beneficio, mientras que las universidades estatales, encabezadas por la Universidad de Chile, apoyan una mayor fiscalización para el uso de los dineros fiscales, pero exigen un trato preferente y critican que el financiamiento se determine vía glosa presupuestaria. En tanto, el Senado revisa el proyecto de ley de reforma del sistema de educación superior, augurando una nueva y amplia discusión en lo relativo a la calidad y la incidencia de los estándares de acreditación en un fin que no responda a la esencia de las instituciones, y la Comisión de Educación de la Cámara Baja postergó para la primera semana de septiembre su votación sobre el proyecto de ley de universidades estatales. Todo a poco menos de un mes de la discusión de la Ley de Presupuesto 2018, que contempla el aumento en la cobertura de la gratuidad para la educación superior hasta el 60% de los estudiantes más vulnerables. ¿Es posible la gratuidad universal en un escenario donde conviven universidades públicas y privadas? ¿Merecen las estatales un trato diferente? ¿Por qué hoy universidades adscritas a la gratuidad están con déficits? ¿Cuáles son los desafíos de nuestro sistema de educación superior mirando al Chile que viene? Las respuestas a estas y otras interrogantes comenzamos a conocerlas en Actualidad Central. Interrogantes y tema planteado. ¿Quiénes nos acompañan en el día de hoy? Ponga atención. Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado. Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Santiago González, rector de la Universidad Central de Chile. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Bueno, ya estamos de vuelta presentados nuestros panelistas. Buenos días a todos. Y la primera pregunta, que se las pongo ahí arriba de la mesa. ¿Cómo encuentran ustedes que está planteado este proyecto de ley de la educación superior y cuáles son los pilares, los ejes, los pros y los contras que cada uno le ve? Rector Valle. Bueno, creo que el proyecto sobre reforma de la educación superior cumple con unos objetivos fundamentales, sustantivos, impostergables a nuestro juicio, como ese fortalecer la institucionalidad pública. Chile tiene un Estado muy pequeño en educación superior y eso explica también que el marco regulatorio sea muy débil. Se necesita entonces de un marco regulatorio que está en este proyecto de ley. Tenemos observaciones, tenemos juicios críticos, lo hemos planteado al gobierno, también desde luego en la Comisión de Educación del Senado, como lo hicimos en su momento en la Comisión de Educación de la Cámara.
El proyecto ya salió de la Cámara de Diputados, está en segundo trámite constitucional en el Senado, y allí hemos asumido el compromiso de presentar indicaciones, porque todavía a nuestro juicio es insuficiente, tiene desequilibrios, confunde en materias importantes decisión pública con decisión gubernamental. Es cierto que es necesario fortalecer la institucionalidad pública, pero no entregar a las manos de funcionarios de gobierno decisiones tan importantes sobre sistema de acceso a la educación superior, determinación de vacantes en educación superior, determinación de aranceles. ¿Le falta política de Estado en el sentido de tener una continuidad más allá del gobierno de turno? Por ejemplo, en términos de lo que usted decía, el sistema de admisión, que tendría personas designadas por el Senado, pero también podría tener injerencia del gobierno de turno. Lo que nosotros observamos aquí es que específicamente en materias tan sustantivas como el sistema de acceso a la educación superior, determinación de vacantes año a año, fijación de aranceles, allí hay tres instrumentos sustantivos de la política pública, y que eso quede en manos de la Subsecretaría de Educación Superior nos parece que introduce un desequilibrio grave en favor de la decisión del gobierno de turno. Esto tiene riesgo de politizar, de burocratizar, y en definitiva no se trata de que el gobierno no intervenga, porque donde hay recursos públicos debe intervenir el gobierno, desde luego. Lo que nosotros decimos es que se debe buscar fórmulas que establezcan contrapesos y equilibrios, que garanticen, por ejemplo, que las decisiones van a responder más a decisiones de Estado y de largo plazo, y no decisiones que estén en la voluntad o en la sapiencia del funcionario de turno respectivo. Rector González. Sí, yo coincido con lo que dice el rector Valle, aprovecho de saludarlo y también al rector Silva que nos acompaña. Efectivamente, yo creo que la buena noticia es que tenemos un proyecto de educación superior como no habíamos tenido nunca en los últimos 35 años probablemente, y es un proyecto integral, y eso es muy bueno para el país, porque aborda los ejes estratégicos, los pilares estratégicos sobre los cuales se debe construir, ¿no es cierto?, la política de educación superior en el país. Estamos hablando de la institucionalidad, tal como decía el rector Valle, hoy día la institucionalidad se fortalece, tenemos una subsecretaría, tenemos una superintendencia. Yo creo que las mejoras que se incorporan a la CNA también son muy positivas. Yo creo que lo que señala el proyecto en materia de conformación del Consejo de la CNA, la forma de elegirlo, las atribuciones, yo creo que ahí también se avanza, y por supuesto el tema del financiamiento, que es un tema muy importante y que básicamente es el tema que más le importa a la gente. Por lo tanto, se aborda el tema político a través de la superintendencia, el tema de control y fiscalización de la subsecretaría, control y fiscalización a través de la superintendencia, el tema de la calidad a través de un upgrade en la CNA y el tema de la gratuidad. Ahora, bajo el punto de vista de ustedes, obviamente que son entendidos en el tema, son parte involucrada, uno podría decir, mira, aquí lo que más preocupa a la gente es la gratuidad. ¿Y es la gratuidad lo más importante? No, yo diría que la gratuidad es importante en este proyecto, pero también hay otros aspectos que la gente tiene que entender, que a lo mejor no los tiene tan cerca, pero que son también muy importantes, como por ejemplo garantizar la calidad de la educación superior. Ahora, el proyecto tiene algunos aspectos en los cuales hay que mejorar. Sin lugar a dudas, nosotros pensamos que en los 4 ejes, en los 4 pilares fundamentales del proyecto, hay cosas que se pueden mejorar. En el sistema único de admisión, por supuesto, tal como dice el rector, en el tema de las vacantes, en el tema también de la gratuidad, en el tema de la instalación del nuevo CRUCH. Nosotros pensamos que el CRUCH, en lugar de disminuirlo, deberíamos aumentarlo, deberíamos permitir que más universidades se incorporaran al CRUCH, de modo de tener visiones distintas para poder vincularse con el gobierno. Rector Silva, su evaluación del proyecto presentado, pilares fundamentales que a usted le parece que son positivos, negativos, pros, contras. Estoy de acuerdo en lo fundamental. Para mí los 3 objetivos son claves. Marco regulatorio, un sistema que estaba absolutamente desregulado al punto de que no cumplía la ley en la medida que había universidades que lucraban. Fortalecimiento de la educación pública. Ahí empiezan los problemas. ¿Qué entendemos por educación pública? Yo creo que ha sido un equívoco grande del debate confundir lo público con lo estatal. Claro. Lo público excede con creces lo estatal. Y las universidades que están en el CRUCH son universidades públicas.
La Universidad de Chile es pública, la Universidad Católica es pública, y hay otras universidades fuera del sistema, del CRUCH, digo, que también son públicas. Y tercero, financiamiento. Y claro, lamentablemente la gratuidad se ha tomado la escena. Una especie de gratuidad sin reforma, porque es efectivamente lo más significativo, lo más beneficioso. Gratuidad para los estudiantes, con la que yo estoy de acuerdo, pero creo que está muy mal hecha. Es inviable para el país colocarle esta carga en la renta nacional y empezamos a competir con la educación escolar o con el Sename o con los adultos mayores. Hay un tema también de capacidades, hay un círculo vicioso, o sea, la educación escolar hasta el cuarto medio no está bien evaluada en términos de lo que son la calidad de los contenidos que se entregan y lo que pueden aprender los estudiantes. O sea, hay liceos, colegios malos y estudiantes malos también, y profesores malos, porque venimos con cosas. Y puede irle muy bien en su liceo, pero después, ¿dónde están las capacidades para poder entrar a la universidad habiendo gratuidad? También es injusto, le dimos mala calidad y por lo tanto tampoco puede acceder. O puede durar solamente el primer año, que es bastante habitual la deserción. Entonces, en ese aspecto la gratuidad también es inviable por capacidades. Lo que pasa es que yo creo que esta reforma de la educación superior es parte de un conjunto que por lo menos a mí me parece que es una buena ley de inclusión, es una buena noticia. Que no haya selección, que no haya copago y que no haya lucro, significa que tenemos un mismo nivel de condiciones para particulares subvencionados, que la gran mayoría de la educación escolar, y para municipales. Que haya desmunicipalización. Yo muchos años llevo trabajando en Cerro Navia. Y la comuna de Cerro Navia no puede ella sola. O sea, la municipalización ha sido una carga muy gravosa para los perniciosa. Hoy día, y ley docente. O sea, evidentemente vamos a tener un profesorado evaluado y mejor pagado. Entonces, estas para mí son pilares más importantes que la reforma de la educación superior. Claro. Desmunicipalización, ley docente y ley de inclusión. Entonces digo, por otro lado, yo creo que el acceso universal que tenemos es la gran revolución chilena. Bueno, 1.200 millones de jóvenes estudiando en el sistema terciario, 600.000 y un poco más, 650.000 en la universidad. Eso es una novedad. El año 90 teníamos 220.000. El año 73 teníamos también cerca de 12, y ahora estamos con 1 millón. Obviamente que chiquillos que son primera generación van a tener más dificultades. Nosotros experimentamos las dificultades. Claro. Nosotros recibimos una parte significativa de chiquillos que entran con gratuidad, por lo tanto pertenecen a los 5 primeros deciles. Es inevitable que haya un porcentaje de fracaso, pero esto es un salto mayor de un sistema que ya estaba masivo, pero que ahora tenemos la posibilidad de regular un poco. Habría que regular muchas cosas, por ejemplo, la cantidad de carreras, también si la universidad ve que hay gratuidad, se inscribe, no vaya, bueno, va a estar ahí en el proyecto de ley, que aumenta 3 veces su capacidad para poder obtener las platas del Estado. Rector, cuando yo empiezo a leer esto, que yo no tengo la expertise que tiene usted, obviamente, en educación, y veo que hay universidades del CRUCH, son 27, no están todos invitados, son 60 y tantas universidades en todo Chile, 61, por ahí. Por ahí salió un par, así que no sé si están incluidas las estadísticas que tengo. Tenemos las estatales, que son otro grupo. La de G9, que es otro grupo. Entonces hay un tema de representatividad que uno tendría que ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, recién el rector González decía el CRUCH, que se amplíe. ¿Ustedes estarían dispuestos a ampliar el CRUCH y a quiénes? Consejo de Rectores, que es asesor para la gente que es asesor del Ministerio de Educación. Nosotros siempre hemos dicho que es necesario que el Consejo de Rectores sea fiel a su origen y a su desempeño histórico. Y ese ha sido representar la diversidad de instituciones que han integrado el sistema de educación superior. Y por lo mismo, si luego de 1981 en adelante se abre un cambio sustantivo, se incrementa el número de instituciones con distinto carácter, ¿no? Se hizo más bien el esfuerzo porque ojalá se mantuviera la desregulación y, claro, formaba parte de esa desregulación no tocar o no mirar al Consejo de Rectores. Hoy día todos tenemos, creo yo, que convenir en que se necesita de un Consejo de Rectores más amplio que represente esa diversidad. Pero siempre hemos dicho, con el recaudo de que no se puede confundir un Consejo de Rectores con un Consejo de Controladores. Es decir, no se pueden sentar a la mesa, digamos, personas que representan grupos económicos o corporaciones con fines de lucro con aquellos que representan comunidades académicas o comunidades universitarias. Y eso
debe establecerlo la ley. Eso no es responsabilidad del Consejo de Rectores. Y decimos, sobre la base de condiciones objetivas, de condiciones desde luego que aseguren que ese Consejo va a cumplir el rol público que la ley le asigna y no se va a convertir simplemente en un campo de disputa de intereses contingentes de carácter político o de carácter económico, porque hasta ahora no ha sido eso el Consejo de Rectores. Una demostración de ello es que tiene un sistema de admisión que cumple una función en favor de todo el sistema. Ahora, hay un detalle, usted dice, no pueden estar universidades con sus controladores, con fines de lucro, no debieran existir nomás. O sea, hay que descartarlo de entrada. Pero, Pablo, pero sabemos que existen. De todo hay en la viña del Señor. Claro. Pero eso hay que descartarlo de plano, y yo creo que ese es un déficit que tiene este proyecto. Yo creo que la forma en que se aborda la constitución del Consejo de Rectores hace que se restrinja mucho la cantidad de universidades que van a incorporarse al Consejo de Rectores. Estoy hablando de las privadas porque se supone que las estatales se van a mantener, pero ni siquiera las estatales hoy día cumplen con las condiciones que pide la ley para incorporarse al Consejo de Rectores. No cumplen básicamente acreditación, y además que la ley exige acreditación en 5 áreas. Entonces, son muy pocas las universidades que están acreditadas en 5 áreas. Todos quisiéramos avanzar hacia allá. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que la ley establece que recursos especiales se van a destinar a fortalecer, ¿no es cierto?, la excelencia de las universidades del Consejo de Rectores. Por lo tanto, las que queden fuera del Consejo de Rectores no van a tener acceso a esos recursos especiales. Entonces vamos a mantener el estatus que tenemos hoy día, que las universidades del Consejo de Rectores reciben recursos y las que están afuera no lo reciben. Y eso genera una gran inequidad, genera una gran desigualdad, porque nosotros entendemos que el Estado, que se preocupe de sus universidades estatales, perfecto, pero si distribuye recursos a las universidades privadas, que lo haga de una forma más equitativa. Yo creo que eso es muy importante, porque eso fortalece la educación superior en su integridad. Rector Silva, para ustedes como universidad, ¿sería importante estar incorporado a organismos de representación, como podría ser el CRUCH? Ahora había un tema, que también las universidades privadas no han sabido organizarse, porque podemos hablar del CUP, de la Corporación de Universidades Privadas, y no están todas integradas, por diferentes razones. Algunos porque no se sienten representados, otros porque una razón más egoísta pueden decir, no, yo no quiero sentarme al lado de este caballero. Entonces, instancia de representación, ¿y ustedes se sienten representados como universidad privada? Felizmente la Cámara de Diputados ha llenado una gran laguna del proyecto original. Es absolutamente anacrónico que estemos haciendo una reforma de educación superior y tengamos una ley que dirime entre el 81, antes del 81, después de la fecha de nacimiento, para recibir aportes públicos, para ser asesor. Entonces, entre el primer proyecto de ley, ¿se acuerdan que hubo un primer proyecto de ley y después se presentó un segundo proyecto de ley? Hay una diferencia más, notable. Bueno, además que se sacó un proyecto especial para las estatales, en este nuevo proyecto de ley se distingue no solo entre estatales y privadas, sino entre estatales, públicas, no estatales, entonces se reconoce el lugar del CRUCH, y privadas. Ahora, estas públicas no estatales, a mi modo de ver, están dentro y fuera del CRUCH, y tenemos que ver cuáles son los criterios. Este es un proyecto, las condiciones que están puestas, que son bastante draconianas, estoy de acuerdo, pero aquí lo fundamental es inclusión y calidad. Vale decir, universidades que pretendan ser públicas tienen que adscribirse a la gratuidad. Exacto. Universidades que pretendan ser públicas tienen que tener años de acreditación. No podemos poner de acuerdo si son 5, si son 4. Claro, y el Estado no puede pasar plata a cualquiera. Esto es que, como decía alguien por ahí, con títulos de vaquerita. Denme un segundo, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con esta discusión abierta. La Universidad Central te invita a su ensayo PSU 2017. El sábado 14 de octubre, desde las 8:45 y hasta las 16 horas, tendrás la oportunidad de medir tus conocimientos y habilidades en las pruebas de matemáticas y lenguaje y comunicación. Inscríbete en www.ucentral.cl. Organiza Universidad Central de Chile y Universia. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula.
Creo que no es tan diferente. No. Ni hay trato diferenciado. Es más por el lado de la administración, no sé. Oye, ya estamos de vuelta. Le preguntaba justamente recién de las universidades estatales. Para algunos es decir un trato diferenciado para las universidades estatales porque tendrían un aporte basal. Para algunos de toda lógica, para otros un trato privilegiado. Pero desde las mismas universidades estatales dicen, mira, ¿sabes que esto nos va a quitar independencia? Se van a meter en nuestra gobernanza, se habla hasta de inestabilidad laboral y que no cambia la estructura de financiamiento de las universidades del Estado, porque las universidades del Estado tampoco pueden tener grandes desarrollos porque no se pueden endeudar. O sea, van a seguir con la misma falta de autonomía. A ver, yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación superior en Chile a través de sus universidades estatales. Y el Estado lo ha hecho y es bueno que exista una ley especial para las universidades estatales porque ahí hay una obligación, hay una responsabilidad de parte del Estado de garantizar la educación. Y nosotros tenemos un sistema mixto donde existen universidades privadas, pero también es importante las universidades estatales. Ahora, que en Chile haya 18 universidades estatales también aparece como una situación un poquito extraña para un país como el nuestro, donde hay 17 millones de habitantes y uno dice hay 18 universidades estatales. Y eso obedece un poquito a cómo se ha ido evolucionando en el tiempo. Lo ideal sería que un país como Chile tuviera 3 o 4 grandes universidades estatales. Con sedes. Claro, y que pudieran distribuirse a través de sedes, como era antiguamente. La Universidad de Chile era una gran universidad. Entonces uno no entiende cómo se abre una universidad en O'Higgins, una universidad nueva, con un rector nuevo, con decanos nuevos. Y uno dice, ¿por qué la Universidad de Chile no abre una sede en O'Higgins donde ya tiene una trayectoria, tiene un know-how, tiene un conocimiento? ¿Para qué seguimos abriendo universidades estatales? Y uno entiende, Tiene claro, académicos de partida. deben haber presiones políticas, regionales, de que no queremos tener nuestra propia universidad, pero eso es absolutamente ineficiente. Yo creo que el Estado tiene que hacerse una educación pública a través de las universidades estatales, pero tiene que mejorar la gestión. Yo creo que la gestión en el sector estatal no es la gestión que debería haber. Ahí tenemos mucho que mejorar. Muchas gracias. ¿Usted siente que las universidades estatales debieran tener un trato diferenciado por el hecho de ser del Estado? Trato preferencial, que es distinto del trato privilegiado. El privilegio es Dije diferenciado. Sí, no, pero que... ya. O sea, yo creo que un trato preferencial... Ahora, yo no estoy de acuerdo con que el Estado se ha ocupado de sus universidades. El Estado abandonó sus universidades. Claro. Y las sedes tienen que abrir sedes en Santiago. Universidades para financiarse, regionales, tienen que abrir para captar matrícula. Entonces, ese trato preferente, como trato preferente también tienen que tener las regionales. Las regionales tienen mucha dificultad para poder mantener académicos. Tienen dificultad, por supuesto que tienen que recibir aportes basales. Ese trato tiene que ser preferente, pero no excluyente, porque el Estado debe velar por el conjunto de la educación del país, en particular el conjunto de la educación superior y en particular también por el conjunto de las universidades, insisto, públicas. Además hay un tema, tiene que buscar el desarrollo regional. Me explico, ¿para qué va a ser acuicultura? No sé, pues en Copiapó, donde el desarrollo es más minero, y al revés. Pero que eso se puede llevar adelante a través de una política de educación pública. Una matriz claro, educacional. si nadie dice que la Universidad de Chile lleve minería a Aysén, a lo mejor en Aysén también hay minería en todo caso, sí, sino que tiene que haber una regionalización, pero tener estructura de universidad en todas las regiones, porque hoy día tenemos 18 universidades estatales, tenemos 18 rectores, tenemos 180 decanos, tenemos 1.500 directores, entonces eso aparentemente aparece como un despropósito. ¿Por qué no tenemos 4 o 5 universidades grandes, estatales, potentes, y tenemos sedes a nivel nacional? ¿Cuál es el rol de las universidades privadas? ¿Cómo se hace cargo también del desarrollo regional? Bueno, hay universidades correcto. privadas regionales. En general, el G9, ¿no? Tienen la Universidad Católica del Norte es una universidad de gran calidad. La Universidad de Valparaíso es una universidad de gran calidad, la de Santiago, la Pontificia, ¿para qué decir? Entonces, en ese sentido, es interesante y es un punto que está en discusión, yo creo que alguna competencia en el sistema es buena. Sí, correcto. O sea, esta transformación de lo público, donde sinónimo de lo público no sea ni una participación del mercado, es un estrechamiento. A mí me interesa competir con la Diego Portales. Me interesa porque nos hace bien que la escuela de Derecho de ellos sea de mucha calidad, y yo quiero tener una escuela de Derecho de tanta calidad. O sea, es parte del asunto, te pone parámetros, o sea, no
podemos tener un sistema financiado totalmente por el Estado. Sería, ya sabemos en qué termina eso, o sea, se caen los muros cuando no hay libertad. Ahora, no significa que en esa competencia las universidades regionales tengan que abrirse en Santiago. Eso es irracional. Esa es una despreocupación del Estado. Doctor Valle, ronda las universidades estatales, el tratamiento que podría tener en una futura ley. Bueno, yo creo que es bueno aquí hacer una referencia histórica. Aquí fue la dictadura militar la que no quiso que hubiese universidades nacionales como la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Y el propósito, creo yo, no fue crear otras universidades estatales con la misma fuerza, con el mismo apoyo del Estado. Fue más bien convertirlas a la larga en corporaciones que ojalá se privatizaran. Exacto. Ese fue el proyecto de la dictadura, de modo que esto no es responsabilidad de las universidades del Estado. Y creo que el Estado luego ha tenido una política pública más bien de abandono, ¿no? De indiferencia. ¿Por qué? Establece un régimen jurídico que tiene unos costos de transacción muy elevados, pero el Estado financia en general a sus universidades de manera semejante a cómo transfiere recursos también a otras universidades que no son estatales, pero que tienen costos de transacción mucho menores. Luego, las universidades, el Estado tampoco, aun cuando sean universidades estatales, no las puede considerar solo como servicios de la administración del Estado. La Universidad de Valparaíso no es lo mismo que la Dirección Regional de Impuestos Internos, entre otras cosas porque en Valparaíso hay una sola Dirección Regional de Impuestos Internos, pero hay varias universidades. Y por lo mismo, nosotros creemos que se necesita de una ley que se haga cargo de esta especificidad de las universidades del Estado, donde el Estado no puede dejar solo a la decisión privada, solo a la opción privada, que se promuevan ciertos valores, ciertas virtudes, ciertos principios que debe cumplir la universidad en una sociedad democrática y en un Estado democrático. En consecuencia, no es que el Estado monopolice eso, porque eso sería peor, claro, ¿no? Se trata de que el Estado garantice que los jóvenes, por ejemplo, van a tener derecho a optar entre una formación en una universidad del Estado o en una universidad no estatal. Hoy día, o sea, hoy día la política homogeneizar. pública... Sí, exactamente. Pero hoy día la política pública lo que hace es que tiende a homogeneizar en favor de la oferta privada, porque le impide a las universidades del Estado, eso ha hecho la política pública, abrir, fortalecer sus capacidades, y entonces muchos jóvenes hoy día no pueden acceder a estas universidades, no porque sean selectivas, no porque quieran hacer de la selección una devoción, no, porque no tienen capacidad de infraestructura, sus costos de transacción, como decía, son muy elevados. Entonces, yo creo que hace bien la política pública ahora enviando un proyecto que en su momento nos pareció también que limitaba la autonomía y que no cumplía con requisitos básicos de una universidad pública. Hoy día, sin embargo, el gobierno se ha abierto a hacer unos cambios, a mi juicio, bastante adecuados, y por lo mismo queremos que el día martes, cuando se vote la idea de legislar, la Cámara de Diputados, su Comisión de Educación, apruebe la idea de legislar. Así lo hemos pedido todos los rectores de las universidades estatales, porque eso es, desde luego, no es en detrimento de otras universidades, como por ejemplo las universidades no estatales del Consejo de Rectores, ni es en detrimento de que haya un sistema plural, diverso, que garantice desde luego proyectos intelectuales y culturales diversos, porque eso es muy importante para la sociedad chilena. Señores rectores, se ha luchado por la gratuidad, hasta el momento ha sido por glosa presupuestaria, con un pequeño reglamento de instrucciones. Viene para el próximo año viene de la misma manera, obviamente no está lista la ley en sí. Sin embargo, no todas las universidades se adscribieron estando en condiciones a la gratuidad, han perdido plata, porque el arancel regulado no alcanza. Esa podría ser la tónica futura de la ley, en que o se van endeudando más, porque el arancel regulado no alcanza, vale decir que asignan un valor por las carreras o la universidad, y eso es lo que hasta ahí dice el Estado yo pago, como podría ser el bono FONASA. Pero hay universidades que dijeron que no, yo voy a perder plata, y se buscaron otras fórmulas para poder convencerla de que se inscribieran. Ese es un aspecto que hay que regular muy bien en esta ley, porque todo el sistema de gratuidad funciona si es que las universidades pueden desarrollar sus proyectos académicos con los recursos que se le entregan por la gratuidad. Si eso no ocurre, el sistema no funciona. Por lo tanto, el proyecto de ley establece una comisión de expertos, ¿no es cierto?, que va a estudiar
y va a proponer cuáles son los aranceles para las universidades. Bueno, eso está en la ley. Ahora, uno se preocupa de que ese sistema efectivamente funcione y que los aranceles que se establezcan a través de este comité de expertos sirvan para poder financiar la educación superior y a las universidades, ¿no es cierto?, tomando en cuenta sus proyectos académicos, tomando en cuenta sus necesidades, tomando en cuenta su nivel de desarrollo. ¿Para ahora, todas la misma plata, para todas las universidades? No, porque son uno distintas. Claro, por eso se le pregunto. establecen distintos fondos para... Pero es que eso no es, eso yo diría que está bien, porque no todas las universidades están en la misma etapa de desarrollo. Ahora, tampoco los recursos pueden estar diferenciados de modo que las universidades que están en etapa de desarrollo no puedan desarrollar sus proyectos académicos tampoco. Por lo tanto, la ley tiene que garantizar que este sistema va a ser un sistema adecuado. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con la gratuidad. Yo creo que hay matices, pero el sistema para que funcione tiene que ser técnicamente bien desarrollado. No funciona si las universidades no van a tener los recursos adecuados para desarrollar sus proyectos académicos y para poder avanzar hacia un sistema más complejo. Ahora, en ese aspecto, la inclusión en la gratuidad, casos han tenido muchas, ¿le ha significado perder plata? La gratuidad tal como está diseñada es inviable para el país. Tuvimos que detenerla en el 50%, avanzamos al 60%, tenemos una fórmula muy... Yo creo en la educación como derecho social y creo en la gratuidad universal, pero no creo que haya necesidad de reemplazar el actual dinero privado enteramente por dinero público, porque no alcanza. La única manera es que el principio, nadie paga mientras estudia, pero todos devolvemos, una vez que somos profesionales, contingente a nuestro ingreso. Me parece tan evidente que la educación gratuita es un derecho y también tiene que ser un deber, porque yo tengo el deber de contribuir al financiamiento de otros para que puedan ejercer ese derecho. No tiene que ser necesariamente asfixiante, porque uno a veces los recibe y dicen, oye, pero voy a estar asfixiado. No, contingente al ingreso. Si tengo menos de un ingreso y por lo tanto los estudios no me permitieron tener un nivel salarial que me permita razonable, no pago. Y proporcional a mi ingreso y en proporción también a lo que se me ha aportado, yo devuelvo. La pregunta tuya, hoy día la gratuidad es inviable para universidades privadas que no recibimos aportes basales. Porque ¿Usted para salirse? O sea, yo no quisiera salirme, pero si voy a poner en riesgo la calidad de la universidad, le estoy haciendo una muy mala promesa al alumno que estudia gratuitamente en una universidad que se va deteriorando. Yo retraso proyectos que puedo retrasar, pero no voy a bajar mis niveles de investigación, no voy a bajar las jornadas completas dedicadas a la investigación, no voy a acabar con los laboratorios que me permiten un set de televisión y tener una escuela de periodismo. Porque entonces es una falsa promesa. Ahora, yo creo que todas las universidades de calidad deben adscribirse a esta política pública, todas, pero hagámosla viable. Hay universidades que dicen, pero por favor, si yo me adscribo con ese arancel regulado, es imposible. Ahora, esa viabilidad, rector Valle, puede ser en el sentido de lo que usted dice, que afecta directamente a una institución, pero a nivel estatal, a nivel de esa fórmula de crecimiento de acuerdo al PIB, ¿vamos a tener plata en nuestro país para poder financiar la futura reforma? Porque hablábamos en un momento de 8.000 millones, que la reforma tributaria es la plata para allá, pero no se ve. De hecho, hay candidatos presidenciales que dicen que hay que bajarla a los 6 primeros de Chile, a los 5 primeros. Estuvo a punto de quedar en los 5. Claro. Pero ¿vamos a poder sostenerlo en el tiempo o vamos a tener que ir achicando las platas y con eso vamos a encontrar gratuidad versus calidad? A ver, yo creo que es evidente que se necesita siempre de un equilibrio en el sentido de las capacidades que tiene el país, las prioridades que hay en necesidades de política pública y, desde luego, esos objetivos de largo plazo que uno se debe plantear y que los países se deben plantear. A mí me parece que es necesario que haya una regulación de aranceles, ¿no? El error está en creer que las instituciones universitarias solo se ocupan de la docencia de pregrado. Un sistema de educación superior cumple unas funciones más complejas en el país. Debe desarrollar investigación, debe desarrollar innovación. Estuvimos reunidos con el director de INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
y las universidades están produciendo patentes, ¿no? Significativamente. Bueno, eso significa que están haciendo una contribución a la innovación, al desarrollo y las posibilidades, ¿no es cierto?, de crecimiento, de modernización del sistema productivo, y en consecuencia eso también forma parte de las funciones de un sistema de educación superior. Ahora, yo creo que el gobierno igual ha hecho un esfuerzo. Este año, por ejemplo, se ha modificado el mecanismo para fijar los aranceles, y a esas universidades, por ejemplo, que desarrollan investigación, se les ha hecho un incremento si el suplemento que se había preestablecido no lograba todavía financiar. ¿Se les devolvió la plata vía investigación? Se les agregó en el arancel ya de este año un monumento adicional que va a permitir reducir la brecha que se producía, ¿no? Entonces, el punto es que para no quedarse con las platas solamente en pregrado. Exactamente, pero también uno tiene que pensar aquí que nosotros hemos tenido una libertad de comercio en esto. Sí. O sea, las instituciones han hecho, digamos, muchas veces, no todas, ¿no? Hay un sector que desde luego uno mira los aranceles y mira, por ejemplo, la acreditación de esas universidades y no hay ninguna correspondencia. Y eso, en definitiva, es un costo para las familias que el Estado debe regular. Yo creo que debe haber regulación de aranceles. Creo que la gratuidad también es una urgencia. A ver, cuando hablamos de 6 primeros deciles, estamos hablando de ingresos por hogar de 690.000 pesos, de 700.000 pesos. Ustedes comprenderán, un grupo familiar integrado por 4 personas, pagar un arancel. En consecuencia, yo creo que deberíamos llegar a los 8 primeros deciles, por lo menos, digamos, urgentemente. Claro, porque estamos hablando de una familia que podría llegar a ganar 1.400.000 pesos con 2 hijos, pagar 2 aranceles. Y además que no solamente el arancel. Pero ¿sabes que cuando hay ese nivel de ingreso, usted ya está en el 10º decil, es decir, en el decil más rico, porque en realidad las remuneraciones en Chile son muy bajas, ¿no? No hay que hacer ningún estudio, creo yo, estadístico para eso. En consecuencia, la política de gratuidad ha sido un acierto y un acto de justicia. Pero déjeme darle una miradita a las redes sociales. Dice Actualidad Central: la gran falencia de las UES privadas, eso inocultable vocación de lucro. ¿Estamos salvados? No tenemos lucro aquí. No hay lucro. tenemos déficit. Tiene déficit, de hecho. Yo creo que el que tiene lucro espiritual es el de arriba, en el caso de ustedes. Tiene fines de pérdida, ¿no? Aquí es súper importante. Debe haber visión de Estado que conecte educación y economía, ajustar oferta a la dinámica productiva presente y futura, nos dice Alejandro Antonio. Viendo Actualidad Central, gran tema de hoy, educación superior, que si no se regula el próximo año explotará. Dice que viene pesada la cosa. Así es que, Fernando Puente, falta de discusión de calidad, mercado laboral, etcétera. Todo lo han reducido a plata y salen cesantes ilustrados. Ahí nos está diciendo. Marcelo Palomino dice: un plan debe fortalecer la Universidad del Estado, desechando recursos a universidades privadas que lucran. Yo creo que el tema de la universidad es que Lucas no debería estar ni dentro. Oye, mira, hay una pausa. Sí. ¿Puede una pausa? Puede. Vaya. Somos invitados. Muy bien, Muchachos, las cámaras, ¿puede una pausa? Gracias. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. Universidad Central de Chile está en el Sistema Único de Admisión del CRUCH. Postula. ¿Vamos a perder plata? ¿Lo tenían claro? No, yo creo que no. No sabíamos cuál era el regulado. Nadie lo tenía claro. O sea, sin nada ser regulado entraron. Ya estamos de vuelta. Rector Silva, estábamos hablando justamente de la gratuidad. Ustedes, cuando como Universidad Alberto Hurtado decían entrar a la gratuidad, ¿tenían claro el panorama o cómo les iba a golpear económicamente? O sea, hay un objetivo que yo suscribo. Yo suscribo no solo la gratuidad hasta el sexto decil, gratuidad universal. Pero es imposible que eso sea grabado enteramente al erario nacional. No da. No da. Y por lo tanto, sacar un título es un beneficio para el Estado, tener buenos médicos, tener buenos profesores, pero es un beneficio personal. Y si yo mejoro mi renta por el título que gratis me dio el Estado,
¿por qué no puedo devolver? Digo, uno, arancel regulado. Bueno, arancel regulado me parece que si tienes que regular todos los aranceles. Claro. Puede haber un arancel regulado diferenciado. Yo puedo cobrarle un arancel distinto al del 10º decil y al del 7º decil y me devuelve en proporción a eso que se invirtió en él. Entonces digo, yo creo que tenemos mucho que avanzar en esta política de gratuidad. Por ahora, en lo que no estoy totalmente de acuerdo, pero es la única solución, si tenemos gratuidad para instituciones que reciben aportes basales y por lo tanto financian su investigación, y gratuidad para universidades que solo viven del arancel, no es posible. La única solución sería que estas universidades que no reciben aportes basales fijaran una cuota. Yo tengo capacidad de recibir alumnos gratuitos en un 30%, en un 20% de mi total o de acuerdo al presupuesto que yo tengo. Yo creo que la cuota es un sucedáneo, pero es un sucedáneo que permita la viabilidad de las instituciones que nos adscribimos a la gratuidad. Toda universidad de calidad en el país debiera adscribir a esta política pública. ¿Por qué va a ser opcional? Pero tiene que ser una política pública que no desfinancie a las instituciones que la adoptan. Y si no es de calidad, que no exista nomás. Cuando decimos de perogrullo, que no lucre. Obvio. Aquí debajo de la mesa, y debajo de todas las mesas del mundo educacional, de lo que están todos involucrados, todos los actores, que es una educación técnica. Muy pocas páginas tiene el... Bueno, lo que pasa, yo a través de uno de los Twitter que hablaba de la educación, este proyecto no se hace cargo de la educación técnica como todos quisiéramos. En el tema de la gratuidad sí aborda el tema de la gratuidad de la educación técnica, pero le dedica una escasa cantidad de artículos, creo que son 3 artículos, a la educación técnico-profesional, que en este momento involucra al 50% de los estudiantes que están en la educación superior. Eso yo creo que es un gran déficit de este proyecto. Y radica la política y la estrategia técnico-profesional del país en una comisión gubernamental que va a hacer una propuesta. Entonces yo digo, ya, vamos a tener una comisión que va a hacer una propuesta. ¿Por qué no tenemos una ley de educación superior técnico-profesional en Chile? Y una ley de educación superior universitaria. ¿Por qué no se discute esto en el Congreso? ¿Por qué no se ven cuáles son los recursos que se van a destinar? ¿Y no será porque presionan más los estudiantes universitarios? Bueno, por lo tanto hay que sacarles más urgente algo a ellos que a los estudiantes técnicos. O los rectores. A lo mejor son los rectores los que presionan más. Claro, pero también están los estudiantes. Claro, pero en el caso de los estudiantes técnicos, ¿para qué venimos con cosas? Pero seamos realistas. ¿Qué es lo que necesitamos en Chile? En Chile lo que necesitamos son técnicos. Que no marchan. A mí me tocó estar en un sector industrial de la minería y ahí lo único que necesitaban eran técnicos. No necesitábamos profesionales teníamos de sobra, necesitábamos técnicos. Y en Chile no se formaba el tipo de técnicos que nosotros necesitábamos. Entonces, eso sí que es un déficit grande. Y este proyecto de ley, y aquí un mensaje a los parlamentarios y al Senado, no aborda el tema de la educación técnico-profesional. Ahí falta una mirada de país o hay una mirada de presiones, de intereses. Yo creo que responde también a lo que ha inspirado la política pública en los últimos 40 años en materia de educación. Piensen ustedes que recién, a partir del primer gobierno de la presidenta Bachelet, se estableció una beca para la enseñanza técnico-profesional. Claro. Es decir, no había ningún tipo de prestación, de auxilio del Estado. Se pensaba que esto debía estar en manos privadas. Fíjense, ahora se ha dictado una ley que crea unos centros de formación técnica del Estado, como obligación del Estado. En cada región. Uno en cada región. Una cuestión que puede ser imposible. Uno en cada región. Bueno, se ha establecido también unas prioridades dependiendo de las regiones, pero lo importante aquí es que el Estado hasta ahora y la política pública entiende que eso debía ser simplemente el resultado de ajustes entre privados, entre quienes podían ir a esta educación, haciéndose cargo obviamente ellos mismos de financiarlo, y corporaciones privadas. INACAP, ¿qué pasó con INACAP? ¿No? ¿Qué pasó con INACAP? ¿Dónde terminó INACAP? ¿No? ¿Qué pasó con el DUOC? Bueno, todos sabemos, digamos, la diferencia que hay entre el origen del DUOC y lo que es hoy día, la diferencia que hay entre el origen de INACAP y lo que es hoy día INACAP. Entonces, pero ambos de mucha calidad. Desde luego. Y ambos con posibilidad de recibir alumnos gratuitos. Y ahora, creo yo, incorporándose a la gratuidad, lo que está muy bien. Pero en el hecho, entonces, aquí alguien pensó, y ha pensado por todo este tiempo, que
la educación técnico-profesional era una solución que debían darse las personas por sí mismas. Error, obviamente, porque, de nuevo, ¿no? La solución que solo viene del mercado termina siendo más bien nichos, ¿no es cierto?, de riqueza y para unos, digamos, de endeudamiento, porque ¿cómo se iban a educar aquí los jóvenes en la formación técnico-profesional? Entonces, claro que falta, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, debería haber una ley que estableciera un marco regulatorio, que estableciera un conjunto de incentivos. En esta, porque lo que dice ahora, se formará una comisión, por lo tanto estamos tirando la pelota para el córner. Pero hay una cuestión de, hay algunos estudios que dicen que los muchachos, sus familias, con todo derecho, ven a veces como una segunda alternativa la educación técnica. Y de hecho muchas universidades que tienen educación técnica, para los muchachos es decir, voy a la universidad, no al instituto. Entonces se está cumpliendo también, de alguna manera, la aspiración de ir hacia la universidad. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros convencer, seducir la calidad, la necesidad que hay de educación técnica porque hay mercado laboral? Hoy día mitad. Claro. O sea, la preferencia no es tan clara. Claro. Y ahora que aumente la gratuidad en la educación técnica, en los CFT y los IUP, yo creo que va a aumentar el número de estudiantes que van a querer y van a poder estudiar en los IUP. Pero fíjate que yo creo que la educación técnico en Chile está mal orientada. Los técnicos que están estudiando hoy día no son los técnicos que necesita el país. Hoy día la gran cantidad de jóvenes que están estudiando carreras técnicas, no tanto en INACAP y en el DUOC, sino que hablemos de otras instituciones técnicas, son carreras técnicas de carácter administrativo, que no son las carreras técnicas para jóvenes que tienen que ir a la industria. Correcto. Ahora, también se necesitan las de carácter administrativo, pero es que aquí en Chile nos hemos ido por ese lado. Ahora, siempre ha existido también una aspiración por estudiar una carrera universitaria, pero eso es un error y eso es algo que el gobierno, el Estado, tiene que modificar en la conciencia social. Los jóvenes que estudian carreras técnicas vinculadas a la industria tienen mejores rentas, mejores remuneraciones que los mismos profesionales que están ahí. Eso se da en algunos sectores. No, ya hay un fenómeno regional que puede trabajar en su misma Yo creo región. que Santiago se está poniendo un poco planificador, centralista, ¿no? La verdad es que aquí lo que se ha hecho es dejar que el mercado dé la respuesta. Y parece que el mercado ha sido impertinente, porque uno de los problemas que tiene la formación técnica es que no es pertinente. Se forman, por ejemplo, en el área administrativa, cuando lo que necesitamos es el área técnica, el sector productivo. Técnico, claro. Usted tenía algo que decir, doctor Silva. En un debate de educación superior hay una palabra que falta: autonomía. Todo el problema de la regulación necesaria se ha topado con miedos de sobreregulación. Autonomía es clave. Las universidades no vivimos si no somos autónomas, aguas arriba, respecto, comillas, de nuestros controladores. El Estado, las universidades estatales tienen un controlador que se llama el Estado, y bendito sea. Y tenemos ahí alguna dificultad con que no hayan agentes externos que ayuden a las universidades estatales a que no sean absolutamente controladas por los intereses internos. Tenemos captura, entonces autonomía para abajo, sin libertad de cátedra, sin que un profesor enseñe lo que quiera enseñar, investigue y que sea independiente de los dueños, es fundamental. Entonces, el tema de autonomía me parece que ha estado creo que es una palabra clave y es una de las palabras que ha asustado a muchos rectores cuando ven que hay una mayor presencia del Estado, porque significaría control en el crecimiento, control en los aranceles, control en quién tiene la plata, pone la música. Y eso, ahora lo importante es el crecimiento, lo demás es música, ¿no? ¿Cómo era la cuestión? Lo importante es la música. Pero hay que partir teniendo la luz, hay que poner algo de música. Rector Valle, en Chile existen las capacidades financieras, pero ustedes saben cómo se distribuyen y cómo se asignan, cómo se concentran en ciertos lugares y cómo no hay para educación y no hay para salud. Ese es otro problema que tenemos entonces. Es un problema entonces, hemos tenido crecimiento y la ironía es que Chile, la mayoría, ha quedado al margen de ese crecimiento. Rector Valle, ahí tiene esa cámara para que usted en sus 30 segundos de libertad de expresión justamente exprese lo que quiera, lo que le nazca. Yo creo que es muy pertinente hacer dos observaciones. Una es que, claro, en sociedades tan desiguales como la chilena, el aspirar a la universidad
es una meta, un desafío para las familias, porque es lo único que puede garantizar movilidad social. No pasa eso en sociedades más equilibradas, donde no hay estas asimetrías sociales que tenemos en Chile. Y lo segundo, que me quiero hacer cargo de una insinuación, creo, no fue una afirmación que hizo el rector Silva. En las universidades del Estado de Chile no hay captura de recursos públicos. Si uno compara los aportes que entrega el Estado a las universidades del Estado con la experiencia internacional, lo cierto es que en Chile el Estado le entrega pocos recursos y estas universidades hacen un gran esfuerzo por tratar de hacer lo mejor posible lo que corresponde a su misión y propósito. Rector Silva, ahí tiene la cámara, toda suya, no se me pase los 30 segundos. La captura es de la captura de entidades gremiales y disciplinarias al Es un interior riesgo. de la universidad. Sí, eso es un riesgo. Dos cosas. Tenemos que hacer bien la política de gratuidad. No es viable para el país. Tenemos que exigir derechos y pedir deberes, se puede devolver y ese dinero no tiene por qué salir del sistema actualmente, contingente al ingreso y sigue siendo gratuidad. Y lo último, la única manera de que podamos asumir una política de gratuidad es que las universidades que adscriben a ella y tienen una determinada calidad tienen que recibir aportes basales porque están creando bienes públicos en investigación, en vinculación con el medio. Por lo tanto, los criterios nos podemos poner de acuerdo para poder entrar al CRUCH y por lo tanto ser beneficiarios de esos aportes basales tienen que ser muy exigentes, no imposibles, pero tienen que ser exigentes, inclusión y calidad. Rector González, ahí tiene la cámara toda suya, no Pablo. se me pase. No, yo solo hablar de la gran oportunidad que tenemos acá, ¿no es cierto?, de realmente aprobar una ley de educación superior que tenga una visión de muy largo plazo. Esta es una ley que aborda el tema central de lo que es, ¿no es cierto?, el tema de la superintendencia, el tema de la subsecretaría, que son los temas más políticos. Pero también tenemos que preocuparnos mucho de la calidad y del financiamiento. Creo que esas cuatro cosas tienen que ir de la mano para que esta ley realmente tenga un impacto en la educación de nuestro país. El lunes voy a tener la oportunidad de estar en la Comisión de Educación del Senado. Agradezco mucho la invitación porque los rectores de las universidades privadas no recibimos muchas invitaciones a este tipo de debates, por lo tanto, ahí vamos a tratar de transmitir también ese pensamiento y hacer un aporte que corresponde desde nuestro sector. Lleven los mensajes de ellos también, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias por haber participado, gracias a usted por habernos acompañado. Temas país, eso es lo que nos gusta hacer, para poder conversar, debatir y aprender, por supuesto. Escuche este programa en radio.ucentral.cl.